La edad de la electricidad. Conozcamos lo relacionado con la edad de la electricidad. El fenómeno, si fuera su relación con el observador humano, no tiene historia. Y si se la considera como parte de la historia natural, tendría tanta como el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Como también se denomina electricidad la rama de la ciencia que estudia el fenómeno y la rama de la tecnología que lo aplican, la historia de la electricidad es la rama de la historia de la ciencia y la historia de la tecnología que se ocupa de su surgimiento y evolución. Uno de sus hitos iniciales puede situarse hacia el año 600 a.C., cuando el filósofo griego Tales de Mileto observó que frotando una varilla de ámbar con una lana o piel se obtenían pequeñas cargas, efecto trigoeléctrico, que atraían pequeños objetos y frotando mucho tiempo podía causar la aparición de una chispa. Cerca de la antigua ciudad griega de Magnesia se encontraban las denominadas piedras de magnesio, que incluían magnetita. Los antiguos griegos observaron que los trozos de este material se atraían entre sí y también a pequeños objetos de hierro. La palabra magneto, equivalente en español alemán, y magnetismo derivan de ese topónimo. La electricidad evoluciona históricamente desde la simple percepción del fenómeno a su tratamiento científico, que no sería sistematizado hasta el siglo XVIII. Se registraron a lo largo de la Edad Antigua y Media otras observaciones aisladas y simples especulaciones, así como la intuiciones médicas, uso de peces eléctricos en enfermedades como la gota y el dolor de cabeza, referidas por autores como Plinio el Viejo y Escribonio Largo, u objetos arqueológicos de interpretación discutible como la varita de Bagdad, un objeto encontrado en Irak en 1938, fechado alrededor de 250 años de Cristo, que se asemeja a una celda electroquímica. No se han encontrado documentos que evidencien su utilización, aunque hay otra descripción anacrónicas de dispositivos electrónicos en muros egipcios y escritos antiguos. La electrificación no solo fue un proceso técnico, sino un verdadero cambio social de implicaciones extraordinarias, comenzando con el alumbrado y siguiendo por todo tipo de procesos industriales, motor eléctrico, metalurgia, refrigeración y de comunicaciones, telefonía, radio. Lenin, durante la revolución bolchevique, definió el socialismo como la suma de la electrificación y el poder de los soviets, pero fue sobre todo la sociedad de consumo que nació en los países capitalistas, la que dependió en mayor medida de la utilización doméstica de la electricidad en los electrodomésticos, y fue en estos países donde la retroalimentación entre ciencia, tecnología y sociedad desarrolló las complejas estructuras que permitieron los actuales sistemas. La energía eléctrica es esencial para la sociedad de la información de la tercera revolución industrial, que se viene produciendo desde la segunda mitad del siglo XX. Transistor, televisor, computación, robótica, internet, únicamente pueden comparársele en importancia a la motorización, dependiente del petróleo, que también es ampliamente utilizado como los combustibles fósiles en la generación de la electricidad. Ambos procesos exigieron cantidades cada vez mayores de energía, lo que está en el origen de la crisis energética y medioambiental y de la búsqueda de nuevas fuentes de energía, la mayoría con inmediata utilización eléctrica, energía nuclear y energías alternativas, dadas las limitaciones de la tradicional hidroelectricidad. Los problemas que tiene la electricidad para su almacenamiento y transporte a largas distancias y para la autonomía de sus aparatos móviles son retos técnicos, aunque no resultados de forma suficientemente eficaz. El impacto cultural de lo que Marshall McLuhan denominó edad de electricidad, que seguiría a la edad de la mecanización, por comparación con la edad de los metales, siguió la edad de piedra, radica en la altísima velocidad
de propagación de la radiación electromagnética, 300.000 kilómetros por segundo, que hace que se perciba de forma casi instantánea. Este hecho conlleva posibilidades antes inimaginables como la simultaneidad y la división de cada proceso en una secuencia. Se impulsó un cambio cultural que provenía del enfoque en segmentos específicos de atención, la adopción de una perspectiva parcial y la idea de la conciencia sensitiva instantánea de la totalidad. Una atención al campo total, un sentido de la estructura total, se hizo evidente y prevalente el sentido de forma y función con una unidad, una idea integral de la estructura y configuración. Estas nuevas concepciones mentales tuvieron un gran impacto en todo tipo de ámbitos científicos, educativos e incluso artísticos. Por ejemplo, el cubismo. En el ámbito de lo espacial y político, la electricidad no centraliza, sino centraliza, no centraliza, sino descentraliza, mientras que el ferrocarril requiere un espacio político uniforme. El avión y la radio permiten una mayor discontinuidad y diversidad de la organización espacial. 600 a.C. Electricidad estática. Alrededor de esta fecha, Tales de Mileto, 630-550 a.C., descubre la electricidad estática, al darse cuenta de que al frotar el ámbar, este posee la propiedad de atraer de algunos objetos. 310 a.C., primer tratado de electricidad. El filósofo griego Teuparsus, 374-283 a.C., escribe el primer tratado donde se establece que existen varias sustancias, aparte del ámbar, que poseen la propiedad de atraer objetos al ser frotadas. Así deja constancia en lo que sería el primer estudio científico sobre la electricidad. 1600. Estudio sobre electrostática y magnetismo. La reina Isabel I ordena al físico real William Wilber, 1544-1603, estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación, siendo este el trabajo la base principal para la definición de los fundamentos de la electrostática y magnetismo. Hilbert fue el primero en aplicar el término electricidad del griego electrón, ámbar, el Hilbert en la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz. 1670. Teoría ondulatoria de la luz. El científico alemán Huygens describe la teoría de las ondas de la luz. Demostró que las leyes de la reflexión y la refracción pueden explicarse perfectamente según la teoría ondulatoria, pero el predicamento del cual gozaba la teoría corpuscular apoyada por Newton impide su aceptación. 1800. Pila eléctrica de Volta. Alessandro Volta inventó la primera pila gracias a los estudios relacionados sobre la diferencia de potencia existente en la superficie de contacto de dos metales distintos. 1831. Dínamo de Faraday. En este año, el científico inglés Michael Faraday llevó a cabo experimentos de demostración de un imán en movimiento inducía una corriente en un alambre. 1905. Naturaleza de la luz. Albert Einstein postula que la energía de un haz luminoso está concentrada en pequeños paquetes de fotones, en lugar de estar distribuida por el espacio en los campos eléctricos y magnéticos de la onda electromagnética.